tardes. El día de hoy les voy a presentar mi actividad integradora de la materia de ciudadanía. Esta consta de responder algunas preguntas. Iniciemos. Primera pregunta. ¿Cuál es la situación económica, política y social de México hoy en día? Actualmente vivimos una época difícil, dentro de varios ámbitos. Sin embargo, la economía, la política y la sociedad de un país siempre serán indicadores de la situación actual del mismo. Gracias a trabajos realizados a lo largo del curso, podemos darnos cuenta de lo siguiente. En el ámbito económico, México se encuentra en el lugar 51. En materia de educación elemental, nos encontramos en la posición 73. Y en cuanto a los índices de competitividad, nos encontramos en el lugar 123. Todo esto dentro de un total de 137 países y según el World Economic Forum. Por lo que podemos decir que nuestro desarrollo económico y como sociedad no va por el mejor camino. En cuanto al ámbito político, la corrupción está peor cada día. En general, los ciudadanos están descontentos con nuestros gobernantes y nuestros representantes. La gente ya no cree en el gobierno. Lo bueno es que cada día se conoce un poquito más acerca de esta situación, algo que antes no se hacía con tanta facilidad. Es probable que las redes sociales y las herramientas tecnológicas nos estén ayudando en esta parte. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. En el fondo, ¿cuál es la causa de los grandes problemas nacionales? Me parece que las causas de los problemas nacionales se esconden tras una cortina de humo, la misma que tras varios años ha escondido a estos problemas, por lo que han permanecido activos, lo cual no es algo bueno para México. Como se vio a lo largo del curso, temas como la impunidad, la corrupción y la inseguridad son factores que a lo mejor no pensábamos podrían ser los causantes del deterioro de nuestro país. Se ha visto que la corrupción, así como el desvío de fondos por parte del gobierno, están causando rezagos importantes en el crecimiento económico del país. Por otra parte, la inseguridad y la delincuencia contribuyen también de manera negativa, ya que están alejando a los inversionistas extranjeros. Lamentablemente, la delincuencia viene en algunos casos desde arriba. Últimamente han sonado muchos casos de políticos corruptos sobre los cuales apenas están tomando cartas en el asunto, supuestamente, cuando estos rompen la ley. Esperemos que esto permanezca así. Resalto que no quiero generalizar. Sé que la delincuencia se presenta alrededor de todo el país y existe en todos los niveles socioeconómicos dentro de la sociedad, sin estigmatizar a unos u a otros. Pero a lo que voy es que al momento de cumplir con la ley, los castigos, aquellos sectores menos beneficiados económicamente siempre se ven más afectados al momento de responderle a la ley. Inclusive han existido casos en donde las personas son presuntos culpables y pasan injustamente años en prisión para encubrir a alguien más o simplemente porque el sistema penal en México es corrupto e ineficiente. La impunidad y los privilegios políticos deben acabar. También es importante resaltar y mencionar el hecho de que muchas veces el gobierno, así como los clústers, impiden el crecimiento oportuno de las pequeñas y medianas empresas. Ejemplo de esta situación son los monopolios, algunos de los más conocidos, como el de los medios de comunicación, Televisa o TV Azteca. Por otra parte, en el sector petrolero tenemos a Pemex. Este último, muy controversial también, por ser aquel ingreso del país que esconde de cierta forma el lento crecimiento económico del mismo. Por otra parte, el tema de las minorías, como por ejemplo los indígenas marginados, repercute también en la problemática nacional. ¿Cómo vamos a crecer como nación si no estamos tomando en cuenta las opiniones y las necesidades de nuestras culturas ancestrales? ¿Cómo no tomar en cuenta tradiciones tan bellas y únicas como la de los indígenas? En fin, pasemos a la siguiente pregunta. En tu opinión personal, ¿cuáles son las soluciones ante esta problemática planteada? Mi opinión personal con respecto a las posibles soluciones ante dichas problemáticas es la siguiente. Primero que nada, me gustaría tocar el tema de la inclusión de grupos minoritarios, en especial el de los grupos étnicos e indígenas. ¿Por qué no tomar en cuenta e invertir en proyectos o ideas de nuestros antepasados? Si son las principales atracciones de los turistas extranjeros. Hay que apoyar el talento mexicano, hay que dejar atrás el consumismo y las tendencias del país vecino. Hay que ser auténticos y comprar lo hecho en México. Con esto poco a poco se dará la inclusión de los grupos marginados.
En segundo lugar, el tema de los monopolios y las barreras que muchas veces son impuestas a las empresas e industrias emergentes. Me parece sería buena idea abrir un poco más el mercado nacional y en este caso también el mercado internacional, ya que esto puede generar muchos empleos y oportunidades de crecimiento para los mexicanos, como por ejemplo la reciente inclusión de otras marcas petroleras al país, como lo son Hidrocina y Shell, terminando con el monopolio de Pemex. Esto hacerlo también para las cadenas televisoras, darle entrada a aquellas más pequeñas o bien apoyar a programas de radio culturales y nacionales. Por último, el tema de la inseguridad y la impunidad en el gobierno se puede controlar, con mucho trabajo, eso sí, pero siempre y cuando controlemos la corrupción. La corrupción en un país va de la mano con la impunidad y la inseguridad. Es como una cadena de favores y operaciones bajo el agua, que terminan en crímenes y violaciones de la ley de todo tipo. Hay que cortar el problema de raíz y destruir los cargos públicos de las personas, depurando todo órgano gubernamental y todo sistema de justicia. Sin embargo, para lograr esto se necesita de tiempo y de un proceso en el cual nosotros los ciudadanos debemos de participar activamente. Es por eso que paso a la siguiente y última pregunta. Como ciudadano, ¿qué rol debemos jugar en esta circunstancia? ¿Por qué y para qué? Como lo mencioné con anterioridad, el cambio debe reflejarse inicialmente desde nosotros, los ciudadanos, el pueblo, para poder atacar el problema de raíz e ir tras ellos, tras los malos gobernantes. El rol que juguemos nosotros es de suma importancia. ¿Por qué? Porque hay que comenzar poco a poco, pero con inteligencia. Establezcamos metas, cumplamos proyectos personales que tengan un impacto en la sociedad. Después colaboremos para cumplir aquellos sueños de nuestra comunidad y nuestros alrededores. Participemos también activamente dentro de nuestra comunidad, atendamos a las reuniones de los vecinos o de las delegaciones, elijamos a nuestros gobernantes por medio del voto, cada vez que tengamos la oportunidad, ya sean locales o nacionales. Hay que también impulsar la educación desde niveles elementales para tener mejores profesionistas y gente más preparada, las cuales puedan hacerse cargo del país en un futuro. De igual forma, hay que utilizar de manera sabia y eficiente la tecnología, así como las redes sociales, es decir, a favor de la sociedad sin abusar de ellas. Exijamos siempre el derecho de Estado, que las leyes rijan y regulen el poder de nuestro gobierno. Cada ciudadano mexicano debe tener los conceptos de gobernanza y de gobernabilidad sumamente presentes. Emprendamos acciones y proyectos que beneficien e incluyan a las minorías, a los grupos étnicos del país, para que así nuestra identidad, nuestros valores, nuestra cultura y nuestras tradiciones crezcan, para que algún día todos nos podamos sentir un poco más parte de este hermoso país, al que llamamos México. Gracias.